Comienza Nuevas Energías, un espacio dedicado a la transformación personal, empresarial y a la divulgación de nuevos paradigmas. Durante los próximos minutos abordaremos temáticas relacionadas con la energía interior del ser humano y cómo podemos utilizar esta para llevar una vida más plena y armoniosa, y con la transformación personal y la evolución del ser humano. Nuevas Energías, un programa de Radio Mairena dirigido y presentado por Eva Turpín. Produce Javier Mauri. Realiza Lola Guerra. Bienvenidos a todos nuestros oyentes de Radio Mairena 107.4 FM España. Bienvenidos a nuestro espacio número 23 del programa Nuevas Energías. Gracias por estar aquí como cada viernes a las 8:30 en este espacio. Empezamos por saludar a nuestro productor hasta Sevilla, Javier Mauri. Un abrazo para ti, muchas gracias por estar aquí como siempre, compañero. Es un verdadero placer, Eva. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, y enseguida os paso a saludar a nuestro invitado. Tengo el placer de contar con Arturo Ezquerro desde Londres. Arturo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en nuestro espacio, en nuestro programa Nuevas Energías, Radio Mairena. Muchas gracias, Arturo. Un placer, Eva. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Javier, por haberme invitado. Gracias a ti. Bueno, gracias a ti. Bueno, para todos nuestros oyentes de Radio Mairena, para todos nuestros seguidores del canal YouTube, voy a presentarte un poquito. Obviamente eres un hombre, haces muchísimas cosas, tienes un currículum muy extenso y yo con todos estos invitados poderosos tengo siempre que resumir y hacer obviamente una síntesis. Entonces, brevemente digo de ti, después si tú quieres puedes hablarnos un poquito más de toda tu labor, extensa labor. Entonces, eres psiquiatra, eres psicoterapeuta, profesor en el Institute, no sé si lo voy a decir bien, of Group Analysis, ¿sí? Jefe de los servicios médicos de psicoterapia en el distrito londinense de Brent. Eres también escritor, elaboras artículos, bueno, haces muchísimas cosas. Después nos explicarás tú, les explicarás a nuestros oyentes cuál es tu labor, una labor muy interesante. Este programa número 23 se llama Nuevos Paradigmas de Solidaridad Consciente. He tenido la oportunidad de estudiar tu labor y, bueno, eres un hombre con una consciencia bastante particular. Bueno, me gustaría que nos hablaras tú. Entonces, para empezar, para que te conozcan todos nuestros oyentes, Arturo, de nuevo, gracias, bienvenido por estar aquí. Háblanos un poquito de ti, un poquito de tu trayectoria personal y también profesional. Bueno, gracias, Eva, por la introducción. Esta idea, cuando a veces uno te pregunta, bueno, ¿quién eres? Recuerdo un profesor que tuve hace muchísimos años que me dijo, mira, es que eso no se puede decir hasta que uno muere, porque entonces ya es, punto, ¿no? Nosotros somos seres que estamos en un devenir continuo, entonces estamos, como quien dice, haciéndonos, ¿no? O sea, somos como un proyecto de ser, ¿no? Bueno, entonces, pero siendo quizá como más cercano, ¿no? De cara a tu pregunta, me quiero poner en la situación de nuestros oyentes, ¿no? Entonces decir, bueno, yo soy un extraño que acaba de llegar y bueno, pues el currículum siempre es algo frío, ¿no? Entonces tu invitación a hablar no solo desde el punto de vista profesional, pero también personal, pues quizá a algunos de nuestros oyentes les podría interesar saber de dónde vengo, ¿no? Antes de hablar hacia dónde voy, ¿no? Entonces, yo nací en Logroño, en La Rioja, la tierra con nombre de vino, ¿verdad? Y en aquella España gris, pues decía la de blanco y negro, pero a mí todo me parecía gris, ¿no? Ni blanco ni negro. Y recuerdo que muchos años más tarde vi una película que se titulaba Calle Mayor, que es de Juan Antonio Bardén, el tío de Javier Bardem. Y imaginaros, en plena época franquista, escribir una película para criticar al régimen allá donde más pueda doler. Es decir, lo que el régimen franquista le había hecho
a la España provincial, porque pues, Logroño era pues eso, una ciudad muy, muy provinciana, ¿no? Y se me quedó grabado porque mientras estaban filmando, era la época de Semana Santa, y entonces la procesión de Semana Santa, y coincidía que mi madre me estaba pariendo, ¿no? Entonces, era pues todos los tambores y había pues soldados militares con sus cascos militares. O sea, era una mezcla de religiosidad, ¿verdad? Lo típico de las procesiones de Semana Santa en España, pero a la vez de desfile militar, ¿no? Y esa imagen para mí fue tremenda. Decir, bueno, es que de alguna manera como sentir, mira, esta es la cultura en la que nací, y entonces aparte del pecho de mi madre, pues yo me amamanté en esos primeros años de la vida, ¿no? De estas imágenes. Es una bella película, yo la recomendaría, y uno puede aprender, bueno, sobre todo los de mi generación, yo creo, tener una película como esa es un regalo. Entonces, bueno, pues uno fue sobreviviendo la infancia, que en mi caso, mi familia paterna, ellos eran republicanos y apoyaban al Partido Comunista, y después de la guerra, pues tuvieron que emigrar a América Latina, y mi padre, que el pobre casi murió por la poliomielitis, entonces era cojo, pues no pudo ir muy lejos y se quedó. Entonces, pero fue una experiencia como de perder, digamos, como la mitad de la familia, ¿no? Y luego por parte de mi familia materna, bueno, ellos eran de la Rioja Profunda, ¿no? De un valle, del Valle de Ocón, en la Rioja Baja, y entonces mis abuelos habían emigrado a la capital, a Logroño, y por un lado, bueno, mi abuelo era un trabajador que quería, pues se tuvo que hacer de la nada, y él creó una panadería. Me imagino que pues esa metáfora de la necesidad de sobrevivir, lo primero que te viene a la mente es eso, el pan de cada día, ¿verdad? Y, y yo tengo anécdotas que me contaron de que después de la guerra, pues a veces venían los falangistas con sus camisas azules y decían, ah, mira, vamos a llevarnos 100 barras de pan, ya te las pagaremos. Nunca las pagaron, y él tuvo que cerrar la panadería, bueno, traspasarla, y entonces creó una zapatería, me imagino, quizá pues para ver si con algún zapato mágico podía ir un poco lejos, ¿no? Pero su mujer, mi abuela, ella era de una familia más tradicional del pueblo, y en la parte de ella, pues todo este, digamos, invento nacional catolicismo de decir, bueno, la guerra civil fue una cruzada, ¿no? Pues es como si les hubiesen lavado un poco el cerebro, ¿no? Entonces, ese es un poco el origen mío. Entonces, pues imaginaros, cuando yo llegué a la adolescencia, que ya empiezas a pensar un poco, entonces dije, pero bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Por un lado, veía los mensajes de lo que es, ¿no? Yo estudié en un colegio que llevaban los jesuitas, que era muy típico en aquella época, y entonces veía por un lado unos mensajes así como pues unos mensajes de cristianismo, y por otro lado lo que me encontraba, ¿no? La desfachatez de alrededor. Y realmente eso a mí me produjo una crisis, y en esa crisis conocí a Albert Camus. Y Albert Camus y su teoría de que la vida es como un absurdo, o sea, y que, bueno, uno se da cuenta que va a morir, se da cuenta de lo que hay y dice, pues mira, a lo mejor uno tiene que acabar, ¿no? Y él se planteó el suicidio como el tema más profundo de la filosofía, ¿verdad? Y eso, imaginaros, en una mente adolescente, tierna, pues a mí me impactó mucho, ¿no? Y yo creo que eso influyó en que, aparte de una de las novelas que leí L'Étranger, leí La Peste, y en La Peste también descubrí un personaje, el doctor Rie, que él se jugaba la vida por salvar la vida de otras personas. Entonces, pues bueno, ese idealismo adolescente hizo que decidiera estudiar medicina, y claro, al estudiar medicina me di cuenta que el sufrimiento psíquico es más intenso que el sufrimiento físico,
con lo cual decidí estudiar psiquiatría y a partir de ahí me di cuenta que el modo de abordar los problemas psiquiátricos, los problemas psicológicos, es más humano cuando uno habla con los pacientes que cuando uno les receta medicinas, ¿no? Que son drogas, a fin de cuentas. Y esa es mi trayectoria, ¿no? Y el hecho de querer saber un poco lo que era la historia de España, del país donde nací, pensé que necesitaba salir fuera para tener una perspectiva y vine a Londres y ya llevo 38 años. Bueno, esta es un poco la introducción, pero por un lado es pensando en nuestros oyentes, es decir, no solo hablar de mí, sino hablar de mí de una manera que a los oyentes les pueda estimular para que ellos piensen también sobre ellos, sobre sus orígenes y sobre la influencia que sus orígenes tuvieron a la hora de tomar decisiones en su vida, ¿no? Bien. Óptimo. Óptimo, muy interesante esto que has dicho, es una presentación muy original. Estoy de acuerdo contigo, qué pasado más pesado, también el de nuestra España querida, ¿sí? Y cómo llevamos, y no solo de España, muchísimos países aquí en este planeta, bueno, pues han tenido un pasado similar y que de alguna forma nos llevamos todos, ¿no? De alguna forma, y que hacen tomar decisiones, efectivamente, condicionan nuestras decisiones. Pero tú has dicho algo importante, que está muy alineado con este programa, estamos aquí ahora en un momento particular en el planeta Tierra para empezar a tomar conciencia de eso que somos, de nuestro origen y de cómo podemos ir cambiando esas cosas, ¿sí? A partir de nuevos paradigmas y de recrear esa historia, ¿sí? Bueno, muy interesante, me ha gustado mucho, muy original esa presentación, muy importante entender el origen para saber hacia dónde queremos ir y en esa trayectoria, como dices tú, cómo podemos ir cambiando, evolucionando, transformando, porque nada es definitivo, efectivamente. Así que, bueno, pues me ha gustado mucho. Y bueno, yo leyendo un poco tu labor estos días, bueno, pues me he dado cuenta efectivamente también de eso que has dicho, de la importancia de entender que muchas veces este sufrimiento mental es lo que nos enferma, ¿sí? Y de cómo eso nos condiciona tantísimo la vida. Y que, bueno, ¿cómo podemos empezar a cambiar todo eso? Tú estudiaste con Bowlby, fuiste un discípulo de Bowlby, de la teoría del apego, que yo encuentro interesante, en esa base segura, no sé qué opinas tú, Arturo, en esa base segura que todos estamos buscando ahí afuera y que nadie encuentra, pues porque quizá no existe, quizá estamos buscando en lugares equivocados, no sé. Yo te propongo la temática, tú eres un experto y un conocedor de todos estos mecanismos. Entonces quería preguntarte cómo pueden contribuir un poco los pilares de esta teoría del apego, que en esa base segura yo encuentro verdaderamente un aspecto muy interesante de nuestra evolución, a la hora de tomar conciencia de quiénes somos, de esos procesos de cambio, esos procesos de autoconocimiento y autorrealización, para no continuar repitiendo las mismas cosas en nuestra vida, ya sea desde un punto de vista físico, mental, de enfermedad o simplemente de manifestación histórica, de esa historia de la que tú hablabas antes. Sí, bueno, la verdad es que es una pregunta muy bonita y que me estimula mucho porque me estás invitando a hablar de John Bowlby, mi maestro, mi mentor y, por supuesto, mi base segura, ¿verdad? Entonces, si quieres, empiezo hablando un poco del concepto de base segura y luego lo enlazo con el tema del apego, ¿verdad? De la teoría del apego, que en realidad te darás cuenta a medida que vaya hablando, pero no es una teoría, es una parte de la vida, ¿no? Una parte esencial de la vida de los seres humanos. Entonces, la base segura es un concepto que propuso una de las discípulas de John Bowlby, Mary Ainsworth, una psicóloga americana que trabajó con John Bowlby en la Tavistock Clinic. O sea, John Bowlby le dio un trabajo para que ella investigase y ella a finales de los años 60 fue a Uganda a observar la relación de los bebés y los niños pequeños con su madre. Entonces, ella dijo, mira, parece que la mamá es como una base segura para el niño. ¿Y por qué dijo base segura? Porque el niño establecía dos movimientos, ¿no? Por un lado, pues cuando había algo amenazante en el entorno, algo que le producía ansiedad o temor, entonces caminaba hacia la madre, ¿no? Se aproximaba a la madre, ¿verdad? Entonces, como quien dice, tocar base, ¿no?
Entonces, y cuando recobraba ese sentido de seguridad, entonces se alejaba de la base, se alejaba. ¿Qué estaba haciendo? Estaba explorando, ¿no? Jugando, etcétera, ¿no? Explorando el ambiente más amplio a su alrededor. Entonces es un concepto muy bonito, ¿no? Quizá, como decías tú antes, Eva, parte del problema, decías, es que parece que no lo encontramos nunca. Quizá tendremos que reflexionar y decir, bueno, a lo mejor hemos creado una imagen idealista o idealizada de lo que es la base segura. Y a lo mejor tenemos que ser más humildes y decir, bueno, una base suficientemente segura. Porque el entorno donde vivimos, el mundo que hemos creado un poco entre todos, pues a veces es peligroso y ni la mejor base del mundo creo que nos puede dar una seguridad 100%, ¿no? Entonces, que sea lo suficientemente segura para que nos permitas seguir sintiéndonos conectados a esa base, que puede ser una base amorosa, una base estimulante, una base de la que aprendamos mucho, pero a la vez que nos siga permitiendo ser nosotros mismos, explorar, crecer, desarrollarnos, ¿verdad? Bueno, esta es un poco la idea que yo tengo de base segura, pues desde que tuve la experiencia de tener a John Bowlby como mi base segura. Entonces, el apego, bueno, me gustaría hacer el apego, algo para que quede claro, es, vamos a pensar un poco con sentido común, ¿no? Estamos aquí todos y entonces venimos de una evolución, ¿verdad? O sea, venimos así, nuestros parientes más inmediatos son los monos. Los de los monos, que cuando se dijo pues, que venimos de los monos, bueno, fue un escándalo cuando Darwin lo presentó, que casi lo expulgan, bueno, fue algo tremendo, pero es de donde venimos. Entonces, como parte de esa evolución, desde los procesos de la ameba y ¿no? las primeras células, ¿no? que tenían vida, entonces hemos ido evolucionando hacia constituirnos en seres más complejos. Entonces, en nuestro caso, para sobrevivir, necesitamos 3 pilares que están enraizados en nuestra evolución como especie. Es decir, son 3 pilares que ya están en otras especies de mamíferos y sobre todo los primates, pero nosotros, como los primates hasta ahora más inteligentes, pues han adquirido, estos 3 pilares han adquirido una dimensión distinta a las otras especies animales. Entonces, estos 3 pilares son, y se entiende clarísimo, ¿no? El alimento, la sexualidad, y hasta Bowlby no se tenía muy claro, se sabía que existía el apego, ¿no? Por esa intensidad, ¿no? De la relación, empezando la madre y el bebé, pero luego se ven otras relaciones, relaciones con amigos íntimos, con relaciones de pareja, relaciones en situaciones de guerra en la que tu compañero es que lo necesitas literalmente para sobrevivir, para que te avise, mira, por ahí se van a disparar y todo esto, ¿no? Entonces, eso se sabía que existía ahí, pero no se acababa de encuadrar, no se concebía como un pilar fundamental de nuestra supervivencia. Y esto se lo tenemos, el descubrimiento del sistema de apego como un elemento de nuestra existencia fundamental para que podamos sobrevivir como individuos y como especie, eso es la contribución de Bowlby a la humanidad, ¿no? Entonces, con el alimento nadie lo dudaría, si no comemos, pues se acabó, no sé, podemos estar de ayuno 40 noches, pero más de 2 o 3 días quizá no, ¿verdad? Y la sexualidad, bueno, a nivel de especie no habríamos llegado a sobrevivir si no hubiésemos tenido la sexualidad para reproducirnos. Pero en los seres humanos, y esta es la belleza, tanto de la sexualidad, por ejemplo, como del apego, o incluso del alimento, creamos unos alimentos que generan placer, hay una creatividad y una manera de estimular, de seducirnos a veces a través de compartir, ¿no? Un buen ágape. En el caso de la sexualidad, no es solo la reproducción, es algo que necesitamos para nuestro desarrollo, para nuestra autoestima, para sentirnos queridos, para sentirnos deseados, etc. Y luego está el apego. Antes de Bowlby, pues casi todos los teóricos del desarrollo humano
Y por supuesto, todos los psicoanalistas hasta entonces decían, bueno, sí, claro, apego, nos apegamos, ¿no?, a nuestras madres. ¿Por qué? Porque nos alimentan, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, tiene un cierto sentido, ¿no? Entonces, pues, la persona que te da de comer, como el alimento es esencial para tu supervivencia, pues entonces también te apegas, pero es secundario al alimento. O si quieres un psicoanálisis pues como más clásico, ¿no?, más freudiano, ¿no?, de decir, bueno, nos apegamos a nuestras madres porque nos dan un placer sexual, ¿no? Toda la teoría esta de la sexualidad infantil, que el error fue intentar poner esquemas de sexualidad de adulto en los niños, ¿no? Por supuesto que hay un embrión de sexualidad infantil, pero no lo puedes interpretar como una sexualidad de adultos. Entonces, bueno, pero hay psicoanalistas que te hablan de eso, ¿no? O sea, que la madre como la primera seductora sexual del bebé, ¿no? Y dices, bueno, pues bien, como metáfora, pues pase, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? Sí hay una necesidad pues de afecto, si quieres incluso, ¿no?, esa sensación de bienestar sensual, ¿no?, de los sentidos, de la piel, etcétera, ¿no? De acuerdo. Vale, entonces decían, pues también es secundario, el apego es secundario al alimento y es secundario a la sexualidad. Y vuelve y dijo, no, un momento, por supuesto que las cosas están entrelazadas y el apego se entrelaza con la sexualidad. Pero el apego, el instinto de apego es independiente, independiente. Y él lo veía cuando él observaba a los niños, y además en una situación después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues todas las tragedias de separaciones y el impacto que la separación de la figura de apego, el impacto que la separación tenía en los niños era devastador. Entonces volví, lo estudió a fondo, digo, aquí hay algo más. Aquí hay algo más que el alimento y que la sexualidad, o ese placer sensual, o ese bienestar sensual. Y dedicó su vida a estudiarlo. Y cuando se dio cuenta que desde un punto de vista evolutivo ese instinto es independiente, aunque se relacione con los otros instintos de supervivencia, por eso el apego es un instinto de vida, tiene una energía tremenda, ¿no?, ese instinto. Entonces, él dijo, bueno, lo voy a presentar. Y esto fue en el año 1957, el 17 de junio, lo presentó en la Sociedad Psicoanalítica Británica. Y entonces él dijo, bueno, él esperaba que iba a haber polémica, que iba a haber controversia, pero lo que no se esperaba es que fueron a por él. O sea, fueron ataques personales, sobre todo del grupo kleiniano, ¿no?, que eran el grupo además en el que él se había formado, ¿no?, porque lo consideraba un poco como un hereje. O sea, en esos años del psicoanálisis pues había bastante dogma, ¿no? Entonces, él lo que quiso, y me lo explicó, él lo que quería era darle una base científica al psicoanálisis. Es decir, que no sean ideas muy bonitas o muy metafóricas, pero que tengan un sustrato científico. Que digan, esto se puede demostrar con la evidencia, ¿no?, de los estudios de investigación. Y la verdad se lo tomaron como un ataque al psicoanálisis, ¿verdad? Y entonces lo que hicieron fue atacarle personalmente, ¿no? Hasta tal punto que la hija de Freud, Anna Freud, se asustó y dijo, pero por favor, basta ya, no podemos permitirnos el lujo de perder a una persona como el doctor Bowlby, ¿no? Bueno, fue una crisis tremenda. El hijo de él, que cuando escribí la biografía sobre John Bowlby, tuve el privilegio de que él me contara anécdotas muy personales, me dijo, esa tarde, cuando papá vino a casa, es que estaba destrozado. Nunca antes lo había visto así. Le afectó muchísimo, ¿no? Entonces, él, en vez de entrar en una guerra, lo que dijo es, bueno, voy a tomarme un año sabático. Y se fue a Palo Alto, a California, y allí conoció a un psicólogo del desarrollo que estaba estudiando a los primates. Y este era Harry Harlow. Y al año siguiente, Harlow con Zimmerman hicieron este estudio, que es muy conocido, ¿no?, con los monos estos rhesus. Entonces, el experimento era, pusieron como dos madres, ¿no?, una hecha como de alambre y otra hecha así como de felpudo, ¿no? O sea, como estos ositos.
escudos que a los niños les gusta mucho, ¿no?, tener. Y entonces la madre de Alambre tenía alimento, tenía un biberón con una leche que estaba buenísima. Y los bebés monos resulta que no iban al alimento, iban a la mamá de Fernando. Entonces esto de alguna manera dice, bueno, es que no es que el apego sea así, sino que es que el apego además viene de toda nuestra cadena evolutiva, ¿no? Y entonces en el ser humano el apego, lo mismo que la sexualidad, tiene no solo un elemento de supervivencia física. Te pongo otro ejemplo. Mira una manada de elefantes. Nace un bebé elefante y Richard Bobby hizo una película sobre esto. Se ve como nace un bebé elefante y hay una manada de leones alrededor, de leones hambrientos, rugiendo a ver si se despista el bebé, pero no, el bebé, como tiene ese instinto de apego, literalmente está apegado a la mamá elefante, que tiene no sé cuántas toneladas, entonces es prácticamente indestructible. Entonces, esto explica la hipótesis de Bowlby de que el apego es esencial para la supervivencia. Entonces, ha sido esencial para la supervivencia de otras especies, sobre todo los mamíferos, y para nosotros. Pero en el caso de los seres humanos, el apego no puede ser un niño en un parque, y imagínate que pues por allí hay un perro pues, que ha sido maltratado y bueno, está descontrolado y se acerca, y se ha dado casos de perros que han matado a un niño. Entonces, el niño, cuando intuye que ese perro no tiene pinta de ser un amigo, sale corriendo al regazo de la madre, ¿no? Entonces, esa es una proximidad física. Entonces, ese elemento físico está muy presente en los niños pequeños, pero a medida que vamos haciendo mayores ya no necesitamos, o sea, esa protección física, pero sí necesitamos una aceptación emocional, y sí necesitamos sentirnos conectados. Entonces, el apego humano ha evolucionado sobre otras especies. Y entonces, no solo la supervivencia física, sino también la supervivencia emocional. Entonces, es importante, enlazando con tu pregunta, Eva, es importante entender que esto es algo fundamental para nuestra supervivencia y que en esos momentos pues, de crisis, de desánimo, es cuando tenemos que ver en quién puedo confiar, con quién puedo contar, con quién me puedo sentir conectado, y que busquemos. Y ahí vamos a encontrar a alguien, porque eso es lo que nos puede mantener enganchados a la vida, ¿no? O sea, entonces tiene un valor muy importante para la supervivencia, pero además de la supervivencia, para el desarrollo, para la creatividad, para sentirnos pues, seres útiles, seres válidos, y es un mecanismo de doble recorrido, porque al comienzo puede parecer que el bebé está recibiendo constantemente los cuidados, pero si tú lo piensas, ¿qué está ocurriendo ahí? La madre, cuando cuida al bebé, se siente tremendamente estimulada. Tú ves a una madre, la sonrisa, la entonación que hace cuando se dirige al bebé, el tipo de comunicación, está estableciendo una relación, y eso es una relación de apego. Y esto os lo digo, os encontraréis, incluso hoy día, autores que te hablan de, bueno, pues entonces, cuando el niño se siente pues amenazado o se siente ansioso, entonces se activa su sistema de apego. No, un momento. El sistema de apego está activado siempre. Ellos lo que te dicen es, se activa uno de los componentes del sistema de apego. Eso es lo que tendrían que decir, que no lo dicen, porque pierden la perspectiva de que el apego también es una relación, ¿de acuerdo? Entonces, en esa relación madre-hijo, parece ser que el hijo está recibiendo constantemente, pero a la vez está dando mucho, está estimulando a la madre que se sienta realizada, y eso es importante también para el desarrollo de la madre, ¿verdad? Entonces, es esa relación algo que vamos a llevar con nosotros hasta que nos toque decir adiós a esta vida, ¿verdad? Arturo, disculpa, te tengo que interrumpir. Creo que tenemos que cortar aquí. Me está diciendo nuestro productor, tenemos que cortar aquí. Javier, ¿me decías? Sí, bueno, vamos a cortar, vamos a dejar que Arturo beba un poco de agua, porque la verdad, ¿quién me iba a decir a mí que lo que yo estudié en psicología
la teoría del apego, esos experimentos de Harlow, Bowley, todo eso me lo iba a encontrar ahora en una masterclass por Zoom. Es el universo, las sorpresas tan agradables que nos tiene preparadas. Vale, pues entonces cortamos aquí y retomamos, Javier. Sí, sí. Gracias. Enseguida regresamos. Vale, gracias Arturo. Hasta ahora. Gracias a vosotros. Hasta ahora. Gracias. Adelante, Vale. Arturo. Muy bien. Sí. Entonces, sí, seguimos con este aspecto del apego que parece ser que es menos conocido, que hay muchas personas que caen en la anécdota de la búsqueda de proximidad cuando ese solo es uno de los componentes, ¿no? Y hay otros que son el de ese sentimiento interno de seguridad que hace que uno vaya a explorar. Y estábamos viendo también cómo en la relación madre-bebé la madre también contribuye a crear esa relación de apego porque se siente estimulada de los mensajes que le envía el bebé. Podemos decir, es una relación un poco asimétrica y luego en otras relaciones de apego en la edad adulta suele ser como más simétrica. Entonces, pues en una relación de pareja, por ejemplo, hay momentos en que una persona se siente un poco decaída y entonces se busca más el apoyo, ¿no?, en la pareja o viceversa, ¿no? Y esto está demostrado que cuando uno es capaz de aportar algo, es cuando uno se siente conectado a la vida, ¿no? Y nos ayuda mucho en nuestro desarrollo como personas y también en contribuir, que esto es algo que más adelante me gustaría hablar, a lo que es el apego grupal, que es algo de lo que se ha escrito poquísimo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, lo que quiero dejar claro es que el sistema de apego está activado siempre, de la misma manera que el sistema de la sexualidad está activado siempre. Decir que el apego se activa cuando un bebé o un niño pequeño, ¿no?, se amarra, se aferra o sale corriendo, ¿no?, hacia el regazo de la madre, es lo mismo que decir que la sexualidad solo se activa pues cuando hay una erección, ¿no?, del pene o del clítoris. La sexualidad está activada siempre, pero incluso una monja para imaginar una monja de clausura, cuando le dice a la madre superiora, madre, ¿y la cofia qué tal me queda? Eso es sexualidad. ¿No? Bueno, claro. Entonces, creo que quede claro, ¿no? Entonces, no es tanto la búsqueda de cercanía, es aprender a regular la distancia según las circunstancias. Entonces, hay circunstancias amenazantes en las que pues la figura de apego tiene que estar cerca, ¿no? Pero hay otras circunstancias que la figura de apego puede estar en Australia, ¿no? Y yo me siento feliz, ¿no?, porque me siento conectado a esa persona, ¿no? Entonces, sí, esa idea de regular la distancia es clave para entender el apego. Bueno, lo dejamos ahí por ahora. Muy bien, ¿no? muy bien, interesante. Seguramente esta teoría es una de las que más se acerca. Obviamente, esta es mi opinión. Somos seres, como has dicho tú antes, en continua evolución y transformación, y quizá el apego, como el miedo, como muchísimos otros aspectos del ser humano que, bueno, en una fase inicial, efectivamente, pues como muy bien has dicho tú, son fisiológicos, son instintivos y los necesitamos en esos primeros momentos de nuestra vida para sobrevivir. El problema es que, bueno, el ser humano luego lo convierte en algo psicológico y ahí es donde se convierte el apego. En el caso del apego yo lo llamaría algo así como dependencia, es lo que muchas veces los seres humanos después en edad adulta, ¿sí?, convertimos ese apego que, como bien has dicho tú, es instintivo y que lo necesitamos. Efectivamente, cuando llegamos a este planeta a través de la madre o a través de otras figuras, lo convertimos en algo disfuncional. Y bueno, necesitamos efectivamente empezar a tener ese tipo de base segura dentro de nosotros, construirla, como tú muy bien has dicho, con otros, ese sentido de colaboración, de cooperación. Tú has escrito muchísimos artículos en relación con esta temática, yo creo que muy importante también en el ámbito político, espero que nos estén escuchando muchos políticos, porque sería interesante incorporar todo este tipo de aspectos también en estos ámbitos, ¿no? Y bueno, has escrito un artículo muy interesante sobre el virus, a propósito de esta situación también, cambiando un poquito la temática, que bueno, está todo relacionado, de este virus, de esta situación que hemos vivido, lo has llamado el virus extranjero. Y bueno, me gustaría que nos explicaras un poquito para todos nuestros oyentes
¿Qué representan? Muchas veces tenemos miedo de las crisis, ¿sí? Muchas veces tenemos miedo de las separaciones, tenemos miedo de, bueno, pues el ser humano tiene miedo de casi todo, o sea, convierte ese miedo inicial que lo necesitamos para sobrevivir, ¿sí? En algo psicológico, y tú lo sabes muy bien, eres un profesional de la salud mental, y eso es lo que de alguna forma no nos impide, según mi opinión, crecer, seguir evolucionando como especie, como seres humanos, en esa cooperación consciente y constructiva. ¿Qué papel tienen las crisis, Arturo, en nuestra vida? ¿Y qué podemos aprender de ellas? Por ejemplo, a través de esta crisis sanitaria que tan mal hemos pasado, y bueno, pues no sé si hemos salido de ella o no, esperemos que sí, pero bueno, estamos en ello. Me gustaría saber cuál es tu opinión en relación con este tema, Arturo. Gracias. Bueno, entonces es amplísimo lo que planteas y además tremendamente actual. Voy a referirme al término que has utilizado al comienzo, el de dependencia, ¿verdad? Que Bowlby me dijo, es que ese término tiene un componente peyorativo, parece ser que, y de hecho, fíjate, ahora hablamos, la ley de dependencia. Es un poco como decir, ay, claro, sí, mira, las personas mayores, qué carga, ¿no? La dependencia, en vez de decir, pues, la ley de gratitud, o sea, nos han estado dando todo y ahora, bueno, o sea, que pues necesitan cuidados, o sea, tenemos que pensar en un lenguaje, sea un lenguaje más amigable, ¿no? Entonces, necesita cuidado. Y entonces, según la etapa de la vida, pues los cuidados que necesitamos pueden ser más amplios o menos amplios, ¿no? Entonces, Bowlby prestó mucha atención al lenguaje que utilizamos y él quería eliminar esa jerga, ¿no? Digamos, como más peyorativa, como más de un juicio de valor, ¿no? Entonces, ese era un comentario que quería hacer. Entonces, vamos a ver, el virus, la crisis, es que está también muy relacionado con el tema del apego, ¿no? Bueno, el ser humano piensa un poco en esta evolución, ¿verdad? O sea, cuando nuestros antepasados, hace como 2,5 millones de años, ¿no? Comenzaron a caminar en la postura erguida, ¿no? Incipiente. Bueno, esto requirió unos cambios anatómicos. Entonces, las caderas se tuvieron que hacer más estrechas, ¿no? Al mismo tiempo, pues como había otra presión evolutiva, que era pues, la de empezar a hacer algo con las piedras y empezar a crear esa tecnología primigenia, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues creció el cerebro humano. Entonces nos encontramos con dos presiones evolutivas contradictorias, ¿no? Porque resulta que el bebé tiene que nacer con un cerebro más grande, pero a través de un canal de parto más pequeño. Bueno, entonces la mortalidad maternal fue tremenda. Entonces, para sobrevivir, los seres humanos, las madres humanas, tuvieron que tener unos partos prematuros, o mejor dicho, tuvieron que dar a luz cuanto antes mejor para sobrevivir, ¿no? Entonces, el bebé nacía todavía con un cerebro menos desarrollado que cualquiera de las otras especies de nuestros primos primates. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el periodo en el que el bebé y el niño necesitan cuidados es mucho más amplio. Entonces hizo que seamos los seres como mucho más sociales y por otro lado que el bebé, el apego no lo puede invertir desde el primer día en la madre solo, porque la madre puede morir. Entonces hay unos primeros meses de un apego como más indiferenciado, ¿verdad? Y es ahí donde el grupo o otras figuras, hay múltiples figuras de apego, son más importantes. Y llega un momento en el que, bueno, si la madre ha sobrevivido, dice, bueno, pues sí, ya hay una figura como más estable en mi entorno y entonces ya voy a por ella. Y entonces ¿y por qué? Es preferible tener una figura porque si hay una amenaza externa, lo que decías, el miedo, pues nos lo podemos imaginar, ¿no? En ese ambiente, en ese entorno al que tuvimos que adaptarnos, pues había muchas amenazas que generan miedo. Entonces, a partir de esa edad, el bebé desarrolla no solo
una intensidad tremenda de apego, sino a la vez como una especie de miedo o de precaución hacia figuras que no son familiares, hacia los extraños. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque si caes en garras de un extraño, pues a lo mejor no sobrevives, ¿no? Y esto es algo que tenemos profundamente dentro de nosotros. Es decir, es por un lado la necesidad de conectarnos con seres humanos con los que somos familiares y luego la otra vez de ser precavidos con los extraños. Pero claro, tuvimos que evolucionar y llega un momento, o sea, dentro del grupo no hay peligro, pero si viene otro, aunque sea ser humano y que sea extraño, hay la precaución. Entonces, ¿qué ocurre? Que los recursos de alrededor, pues a veces se van haciendo cada vez más pequeños y necesitamos colaborar con otros. Y el ser humano es, dentro de todas las especies, es el que ha desarrollado más la capacidad de colaborar con extraños, de colaborar con grupos que no son el grupo propio, ¿verdad? Entonces, y esto tiene una ventaja evolutiva. ¿Por qué? Porque es la capacidad de compartir recursos. Yo estoy en esta tribu y entonces dentro de nuestro entorno tenemos este tipo de recursos, ¿no? Somos más recolectores y hay otra tribu que son más cazadores, entonces compartimos. Pues resulta que a nosotros nos falta carne, ellos nos dan carne y a ellos les faltan fruta, les damos frutas, ¿no? Entonces esa colaboración ha hecho que seamos una especie solidaria, pero no nos olvidemos que también somos una especie que tenemos ese temor dentro de nosotros al extraño. Entonces, llega una situación como la del virus. Bueno, pues entonces la primera reacción es decir, el virus tiene que ser extranjero, o sea, tiene que venir de afuera, ¿no? Y entonces nos parapetamos, nos protegemos. Pero a la vez, ese virus ha hecho que haya habido reacciones de una solidaridad tremenda. Y entonces, en todos estos meses ha habido como un vaivén, ¿no? Entre el temor al extraño, al virus, y decir, ese virus es pues chino, o de otra tribu, ¿no? Pero a la vez decir, no, un momento, aquí nos tenemos que salvar todos, ¿no? Y en ese sentido, la solidaridad es algo que nos va a permitir crear grupos que sean una base segura. Es decir, que el grupo en su conjunto sea una base segura, que al comienzo era el grupo primitivo, el grupo primordial, y luego a medida que hemos ido evolucionando y hemos creado pues, los asentamientos a raíz del neolítico, ¿no? Los asentamientos permanentes, entonces hemos creado sociedades. Entonces yo creo que ahí está la clave, crear una serie de estructuras que sean favorables a un apego sano, a un apego seguro, y esto va a hacer que el grupo también, la comunidad, el entorno nuestro, y últimamente, en última instancia, mejor dicho, la sociedad, se pueda percibir como una base segura. Este es el gran desafío que tenemos los seres humanos y es un desafío, bueno, que continuará en las generaciones que vendrán después de nosotros. O sea que ahí vamos a tener mucho que mejorar. Enlazando con tu primera pregunta, Eva, de la base segura, como nunca vamos a conseguir una base 100% segura, lo que sí tenemos, y ese es un desafío constante, es tenemos una obligación personal y a la vez colectiva de crear sociedades que representen para todos una base cuanto más segura, mejor. Este es el desafío. Ótimo. Yo creo en una base segura a partir de nosotros mismos y cuando yo decía, quiero aclarar, Arturo, algo importante, cuando yo hablaba antes de dependencia, obviamente he entendido lo que me querías comunicar, no hablaba en un sentido peyorativo, obviamente de necesidad física en este caso concreto. Hablaba de ese tipo de dependencias que precisamente por ese tipo de bueno, de disfuncionalidad en nuestra base de apego, obviamente, porque si todos tuviéramos una base de apego seguro, seguramente no tendríamos después los problemas que tenemos en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de grupo, en nuestras relaciones profesionales. Entonces, muchas veces ahí creamos ese tipo de dependencia para mí malsano, en el sentido de dependencias psicológicas que yo creo que en muchas ocasiones, bueno, pues lo que hacen es limitar nuestro potencial, nos bloquean, de alguna forma lo que hacen, pues bueno, es crear disfuncionalidades. Entonces quería, a lo mejor es la terminología, ¿sí?, que puede diferir, pero bueno, me refería más a ese tipo de dependencia, precisamente por falta de esa base segura, ¿sí? Porque, bueno, no sé cuántas personas en el planeta han tenido efectivamente, y precisamente elaborando tu entrevista lo pensé,
lo importante que es efectivamente empezar a trabajar sobre esa base segura. Y en el caso de que una persona, un niño, un adolescente, esa base segura no la encuentre en su familia, que sería obviamente lo ideal, que pudiéramos darle recursos, instrumentos para que pudiera hacerlo él mismo. Yo creo también en que ese potencial lo tiene el ser humano. En estos momentos de evolución, considerando esta teoría muy interesante, para mí es una de las más interesantes seguramente de la psicología, en el sentido, veo ahí una conexión en ese sentido muy fuerte, pero creo que estamos en un momento en el que los seres humanos, si no han tenido esa base segura en los primeros estadios de su vida, que sería lo ideal, empezar a recrearla y a partir de ahí, pues luego empezar a crear relaciones más sólidas. Pero bueno, creo que nos daría para mucho esta entrevista. Sí, un comentario ahora que vuelves a mencionar el concepto de dependencia y que lo has descrito muy bien, ¿no? Como una persona que se siente insegura y parece que está como dependiendo, ¿no? de otras personas. Bowlby prefirió utilizar el término de apego inseguro. Es decir, lo que habitualmente, coloquialmente llamamos dependencia, él prefería utilizar el concepto de apego inseguro, apego ansioso, y entonces, claro, eso se percibe como, ay, dependiente, no, o sea, incluso en relaciones de pareja, es que no me puedo separar ni un milímetro, ¿no? de mi pareja porque, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar el término dependencia, que tiene una carga peyorativa, ¿no? Él decía, bueno, si lo enfocamos desde el punto de vista de la teoría del apego, esa relación de apego es ansiosa, es insegura, entonces vamos a mejorarla, vamos a hacer que sea menos ansiosa, que sea más segura, ¿no? Ótimo, veces, ótimo. bueno, hay personas que Doctor Javier Mauri. que necesitan psicoterapia, Claro. la psicoterapia negociar la propia relación de apego con el terapeuta y el terapeuta que les haga ver, ¿no? En una situación, bueno, pues de trabajar juntos, decir, mira, ¿no crees que estás un poco ansioso? Y vamos a ver cuáles son las razones por esa ansiedad y bueno, y vamos a ir cambiando esas representaciones mentales, lo que Bowlby llamó los modelos operativos internos, ¿no? Vamos a irlos cambiando para que hagan que te sientas más seguro, más confiado en ti mismo y eso lo vas a transmitir a otras personas. Claro que sí, ótimo. Doctor Javier Mauri, a ti la palabra. Bueno, pues a mí, si me da la palabra, pues ya únicamente despedir y mostrar mi satisfacción por esta clase, por esta masterclass, que yo te agradezco mucho, Artur, y tenía planteada una pregunta, pero ya es que no tenemos tiempo, pero sí me gustaría comentar algo con el tema de la dependencia. Creo que has comentado algo que es realmente cierto, esa carga peyorativa de muchos términos que nosotros usamos y a nuestros mayores, pues fíjate, dependencia, ¿no? Qué cosa más fea. Y tú has inventado un nuevo término para usar con todas estas leyes, que es la ley de la gratitud, ¿no? Sin embargo, como ya no te puedes valer por ti mismo debido a la discapacidad que tienes y eres un poco inútil, pues papá Estado te va a hacer el gran favor de darte una puñetera limosna para que más o menos malvivas, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Mientras que en otras culturas no tan evolucionadas, entre comillas, pues los ancianos son los que rigen el destino de la aldea, el destino de la comunidad. Aquí es todo lo contrario. Aquí los metemos en residencias y además los exterminamos. Solo en España, con el tema de la pandemia, pues 25.400 ancianos murieron en nuestras residencias españolas por diferentes cuestiones, por diferentes responsabilidades, por diferentes negligencias, y muchos murieron de sed, de inanición. Y esto es lo que la sociedad crea. La ley de dependencia. ¿Qué término más feo? Pues nada más que eso. Ya nos tenemos que despedir. No me refería a ver, tengo que aclarar esto. Yo cuando hablo de este término, obviamente no estaba considerando, disculpadme,
este aspecto. Yo creo que aquí estamos confundiendo. Esta palabra puede ser que sea y que tenga una connotación peyorativa, pero yo me refería a ese modelo de base ansiosa insegura. Sí, tengo que aclarar porque obviamente... Al margen de lo que has dicho... Quiero aclarar esto porque si no parece ser que No, estamos... no. Obviamente estoy de acuerdo con lo que tú decías, querido. Yo no me refiero a eso. Pero yo me refería pero yo no me refiero a eso. A esa terminología. Quiero precisarlo porque... Yo me refiero, y has hecho una exposición de lo que has querido decir, pero yo me estoy refiriendo a la ley de dependencia española. A esa ley que... No, yo me refiero a la ley, a la ley de mi país, que han tenido la poca delicadeza de al mundo de ancianos llamarle también dependiente, persona dependiente, y a un minusválido persona dependiente. Yo me refiero a la ley española, no a lo que tú has comentado con muy buen y brillante criterio. No, quería aclararlo porque obviamente estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, obviamente. Quizás sea una cuestión de terminología. Sí. Para concluir, mi sugerencia, escuchándoos ahora a los dos, Javier y Eva, creo sería importante crear una cultura política en la que una persona, antes de ocupar un cargo de tal responsabilidad, que va a ser crear leyes, ejecutarlas, todo esto, ¿no? Lo que hacen los políticos, que digan, no, vamos a ver, necesito ser honesto, necesito formarme para ser un buen político. Y como parte de esa formación, creo que los políticos tendrían que estudiar la teoría del apego. ¿Cuántos lo han estudiado en nuestro país o en Inglaterra? Muy poquitos. Si llegan a un 1 o 2%, yo creo que, bueno, estaría incluso exagerando. Entonces, esto sería un poco mi mensaje. Pero un mensaje Arturo, de crítica constructiva, Bueno. Tenemos que terminar, me dice nuestro productor que nos quedan muy pocos segundos para despedir el programa. Bueno, un placer tenerte aquí, la verdad es que ha sido una charla muy interesante, muchas cosas que se han quedado ahí por decir y que tendríamos que continuar hablando y aclarando. Pero bueno, estás invitado a volver si quieres a este programa. Obviamente trabajamos desde puntos de vista siempre sacando lo mejor del ser humano, abriéndonos a nuevos estados de conciencia, expansión de nuestro potencial, evolución, cambio, transformación. Así que, bueno, pues estás invitado a volver, esta es tu casa. Muchas gracias por esta magnífica entrevista. Y nada, un saludo hasta Londres, un abrazo para ti, Arturo, y muchas gracias. Pues gracias a ti, Eva, y gracias, Javier. Ha sido un placer y, por supuesto, podéis contar conmigo para seguir trabajando juntos en este proyecto de transmitir energías positivas a las personas que nos escuchan. Vale, muchas gracias, Arturo. Un saludo para ti, querido productor. Un abrazo, Javier Mauri, y un saludo a todos nuestros oyentes. Gracias a todos nuestros oyentes de Radio Mairena, del programa Nuevas Energías. Os esperamos el próximo viernes a las 8:30 de la tarde, aquí en Radio Mairena. Gracias, un abrazo.